Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. No era frecuente que Naruto y Kusina tuvieran la oportunidad de sentarse y compartir una comida estos días. Kusina todavía estaba tratando de sacar a los Yamanaka del pozo en el que Naruto los había arrojado. Tratar de que dos clanes volvieran a cobrar importancia, tal vez, no había sido la mejor idea. La próxima vez, ella traería a uno de vuelta y luego usaría ese para levantar al otro, y Naruto tendía a pasar sus días evitando el kunai favorito de Sakura. Necesitaba conseguirle a esa chica un pasatiempo sano, o al menos seguro. Seguro para los demás, claro está. Una distinción importante. Aún así, hubo poca conversación ya que los dos se concentraron en su comida y en los pensamientos en su cabeza. Eso fue hasta que fueron interrumpidos por dos ráfagas de humo. Naruto. La reconocible voz de Karura le dijo al Jinchuriki del Kyuubi quién era antes de que el humo se disipara lo suficiente para poder ver. Mira, yo también pude enseñarle a Gaara. ¿Qué? El humo se disipó para revelar a los dos visitantes inesperados, un radiante Karura y un sorprendido Gaara que miraba con curiosidad el comedor Uzumaki. La cabeza de Naruto se desplomó sobre la mesa. ¿Qué diablos había hecho ella en una vida pasada para merecer esto? La mirada de Gaara pasó de la habitación a su tía y luego a la mujer pelirroja que no conocía. Inclinó la cabeza, consideró lo que sabía sobre la situación y llegó a la única conclusión que podía. ¿Qué? Naruto casi levantó la cabeza para golpearla hacia abajo, pero en lugar de eso se conformó con un gruñido. Kusina no creía haber estado más confundida en su vida. Estaba absolutamente segura de que no tenía un nieto de la misma edad que sus hijos. Esperar. ¿No había mencionado Naruto algo similar sobre uno de los competidores de los exámenes Chunin? Gaara. Adivinó. La sonrisa radiante del joven, y la sonrisa aún más brillante de la mujer que estaba a su lado, casi hicieron que Kusina olvidara su confusión. Casi. Que su biblioteca personal fuera un lugar de calma y tranquilidad no era nada nuevo para Naruto, la forma en que la estaba usando, en realidad, no era algo completamente nuevo. Era algo nuevo en la habitación, pero no era la primera vez que se encontraba con la cabeza apoyada en el regazo de Mai. Sin embargo, era la primera vez que lo utilizaba para mantenerlo como rehén. Si bien no puedo decir que normalmente no disfruto de esto, siento la necesidad de señalar que obligarme a relajarme contigo disminuye de alguna manera los efectos. Cállate y empieza a relajarte, Naruto, tendrás una semana completa de vacaciones y no cuento un solo minuto en el que no estés completamente relajado. Sus ojos se pusieron en blanco y apenas pudo captarlos de ella. ¿Ves? De eso estoy hablando. Obligar a alguien a relajarse no va a ayudar en nada, Mai. Bueno, ¿qué sugieres? Resopló. Si no te relajas ni te tomas las cosas con calma, normalmente tendremos que sacarte del trabajo o terminarás lesionándote hasta el punto de no poder trabajar por un tiempo. En realidad, no se equivocaba, pero era cuando tenía que trabajar. Hana y Sai habían vuelto, así que, por supuesto, podía pasar a tareas más livianas. Y sus proyectos personales. Ese es el tipo de cosas que ella preferiría, ¿no? Por otra parte, algunas de sus últimas ideas de proyectos implicaban mucho investigar y explorar la funcionalidad de sellos que no entendía del todo, así que tal vez ese no era el tipo de cosas que ella quería que él estuviera ocupado haciendo. Oh. Hana y Sai habían vuelto, eso significaba que finalmente tenía la oportunidad de probar su Kusari no Juin. Su mirada se dirigió a la comisura de la boca de Mai, donde sus labios estaban fruncidos en una evidente mueca, casi como si ella supiera lo que estaba pensando. Después de estas vacaciones, por supuesto. Bueno, empezó con cuidado. Quizás podamos empezar por relajarnos. Una ceja desafiante se alzó, o se bajó, desde su perspectiva, cuando él hizo su sugerencia. No puedes esperar que me lo tome con calma cuando estás aquí estresándote por mí. Sus hombros se hundieron. ¿Cómo puedo relajarme sabiendo que tú sigues trabajando como lo haces? Yo sigo intentando reducir tu carga de trabajo y tú sigues encontrando más. ¿Ayudaría si prometiera trabajar únicamente en proyectos personales durante la próxima semana? Sería de gran ayuda si prometieras no trabajar durante la próxima semana. 4 horas diarias máximo, supervisadas. Fue su contraoferta. Estuvo a punto de aceptar en ese mismo momento, pero se dio cuenta de que no era así. Se volvió para mirar mejor al joven que estaba en su regazo y entrecerró los ojos con sospecha. ¿Supervisado por quién? Naruto en realidad no había pensado tan a futuro. ¿Quién podría supervisarlo?
Tenía que ser alguien que fuera leal, pero que no dudara en detenerlo si fuera necesario, y no podía ser alguien que estuviera ocupado con su propio trabajo durante la próxima semana. Eso realmente no le dio una buena lista de personas para elegir. Mai nunca aceptaría a Anko como su respuesta, ni tampoco iría por Tayuya y probablemente tampoco por Tsunami. Quizás Mikoto o Keigo. No, probablemente estaría de acuerdo con lo que Naruto estuviera haciendo sin cuestionarlo. Temari era una posibilidad, al igual que Rasa y Kankuro. Gaara no, pero Sasori y Deidara eran shinobi rebeldes de rango S, así que probablemente no. Mikoto. No parecía creer que la mujer le impidiera hacer nada. Era justo. Probablemente necesitaba volver pronto con Ame de todos modos. Temari, su mirada incrédula lo decía todo. Rasa, Kankuro, Sasori, Deidara. No confiaba en ninguno de ellos. Tsunami. No, eso tampoco iba a funcionar. ¿Podríamos llamar a Kakashi de nuevo? Sería mejor dejarte sin supervisión en ese momento. Sí, probablemente. Danzo. Probablemente le tomaría una semana llegar aquí. Shizune. Mai parpadeó mientras pensaba. Había olvidado que la aprendiz de Tsunade estaba allí porque rara vez veía a la mujer. Pensándolo bien, ella también tendía a olvidarse de la presencia de Tsunade. Por lo general, trabajaban con Kankuro, Sasori, Deidara, Clicky y Rustien, cualquier proyecto que Naruto les hubiera dado. Mai probablemente podría preguntarles, pero no le había importado lo suficiente como para averiguarlo todavía. Estaba bastante segura de que era algo que Naruto les había dado para mantenerlos ocupados y fuera de problemas de todos modos. No es una mala idea, asintió ella. Al menos sé que está dispuesta a atarte a una cama por tu propio bien. Estoy más que seguro de que Anko estaría perfectamente feliz de atarme a una cama si ese es su único requisito de supervisión. Sí, pero Anko te dejaría ir en algún momento. Shizune no tiene ese problema. Entonces lo que estoy escuchando es que deberías atarme a una cama y ahorrarle problemas a alguien más. Se dio cuenta de que podría haber cometido un error cuando ella pareció estar considerando seriamente su sugerencia. Después de pensarlo un momento, sacudió la cabeza y le dio una palmada en la pierna con suavidad. Bueno, supongo que estar de ese humor es más parecido a estar relajado que a estar concentrado en el trabajo. Tal vez debería llamar a Anko. La puerta se abrió con un crujido suave y una piña morada asomó la cabeza. Ah, pensé que había oído mi nombre. ¿Es aquí donde te escapaste con él, Mai? Sabes que su dormitorio está a solo una puerta de distancia, ¿verdad? Puedo prometerte que es mucho mejor que ese sofá. Anko hizo una pausa y entrecerró los ojos mirando el sofá. En realidad, no creo que lo hayamos hecho en este sofá todavía. Frunció el ceño. ¿Cómo diablos no nos dimos cuenta? Incluso me aseguré de tachar todas las mesas auxiliares de la lista hace 2 semanas. Los ojos de Mai se posaron en una de las mesas laterales que había a cada extremo del sofá y una de sus cejas se alzó automáticamente, medio escéptica y medio impresionada. Quiero saber cómo lo lograste. Solo tiene un pie de ancho. ¿Y esas patas? Bueno, Mai se sorprendería si lograran sostener más de 4 libros. Incluso si Hanabi se apoyaba en una, era probable que se cayera al suelo. Tendrás que unirte a nosotras algún día si quieres descubrir ese truco. Anko le guiñó un ojo. Encontró su entretenimiento y se adentró más en la habitación y se colocó en el suelo frente a las piernas de Mai y la cabeza de Naruto. Tan pronto como su trasero tocó el suelo, una de las manos de Naruto ya estaba en su cola de caballo, lo que provocó que Anko se riera. ¿Ahora, esto no te parece familiar? Naruto tarareó en señal de acuerdo mientras Mai sonrió suavemente al recordar tiempos mucho más simples. Entonces, ¿es una fiesta privada o puede participar cualquiera? Tayuya asomó la cabeza en la habitación, obviamente ansiosa por estar en cualquier lugar donde Naruto pudiera estar lejos de su trabajo. Antes de que pudiera obtener su respuesta, se encontró empujada a través de la puerta y tropezó con el respaldo de una silla. Vamos, sigue adelante. Temari entró en la biblioteca y cerró la puerta. No eres la única que busca pasar un rato con Naruto, Tayuya. Eso no significa que tengas que empujarme. Temari se encogió de hombros y una sonrisa satisfecha tiró de la comisura de sus labios. Pensé que estarías más ansioso por acercarte a Naruto, me sentí lo suficientemente amable como para ayudarte. Tayuya frunció el ceño a la chica un poco mayor, pero logró contener la lengua.
¿Estaba dispuesta a apostar dinero, o lo estaría si realmente tuviera algo, a que Temari simplemente la había querido sacar de en medio o se había divertido al ver a Tayuya entrar a la habitación y hacer el ridículo? Probablemente ambos. Naruto levantó la vista del cabello de Anko y les lanzó una mirada mordaz. Mai se tomó la molestia de hacer que Sai y Hana me golpearan para alejarme de mi trabajo y relajarme. Si quieren pelear, busquen otra habitación. Anko estiró el cuello para mirar a Naruto y cuando estuvo segura de que él estaba siendo completamente sincero, su mirada se dirigió a Mai, que no parecía cómoda en absoluto, y le dirigió una mirada impresionada y un silbido largo y bajo. Probablemente habría entrado en la habitación en la que estaba Naruto y me habría desnudado o habría pedido a Shizune que le diera órdenes médicas para confinarlo a reposo en cama, pero supongo que eso también funciona. La inspiración llegó y el rostro de Anko se iluminó, sus ojos brillaron con picardía. ¿O podrías enviar a Shizune desnuda para que lo confine en cama? He oído que tiene debilidad por las cuerdas. Lo hace. Naruto procedió a dejar pasar el ligero golpe que Mai le dio en la cabeza sin hacer comentarios. No estaba completamente seguro de si era para cambiar de tema en general o simplemente porque ella no quería que él alentara ninguna de las ideas de Anko. Probablemente esto último era justo. La sonrisa de Anko le dividió el rostro. Rumor confirmado. Voy a tener que pasar más tiempo con esa pequeña descarada. Siempre son las más calladas, ¿no? Su cabeza se inclinó hacia un lado con curiosidad, lo que significaba que Naruto solo podía ver parcialmente su rostro. La comunicación no verbal tendía a funcionar mucho mejor cuando estaban uno frente al otro. ¿Crees que estaría dispuesta a hacer un trío? Me parece poco probable, interrumpió Temari. Pasó junto a una Tayuya descontenta y se dirigió al sofá en el que Naruto estaba acostado. Mientras le daba golpecitos en las piernas, él las levantó y ella reclamó una posición debajo de ellas, bajándolas para que descansaran sobre sus muslos. Después de todo, ella en realidad no ha compartido cama con Naruto hasta donde yo sé, utilizó sus ojos para enviarle una pregunta silenciosa a Naruto. Eso es asunto de Shizune, fue su respuesta. Si quieres saberlo, tendrás que preguntárselo a ella. Temari dejó de lado la pregunta encogiéndose de hombros y continuó inmediatamente con otra posible vía. Bueno, si ella ya ha estado en tu cama, supongo que también podría ser más abierta en ese caso, Anko. No has estado robando las gentiles atenciones del médico de Naruto, ¿verdad? La sonrisa de Anko se volvió francamente depredadora. Todavía no. Naruto. La petición de Mai fue breve y sencilla. Él obedeció. Un suave golpe en la cabeza sacó a Anko de sus pensamientos lujuriosos y se volvió hacia Naruto con un puchero. Un rápido beso en la frente borró eso, pero nunca iba a ser suficiente para el Tokubetsu Jounin. Se dio unos golpecitos en los labios, frunciéndolos ligeramente, y con un divertido movimiento de cabeza, Naruto se inclinó para darle lo que quería. Yo me quedo con el siguiente. Puede que haya tardado en entrar en la habitación, pero eso ya le había enseñado a Tayuya la lección mientras saltaba para reclamar su propio tiempo Naruto. Temari frunció el ceño, pero asintió con la cabeza, reconociendo su afirmación. Si realmente cumpliría con su promesa cuando llegara el momento, bueno, eso todavía estaba por verse. Lo saqué de su trabajo para que se relajara, Mai miró a los tres con enojo. No para que ustedes pudieran venir a pasar más tiempo con él. Oh, estoy segura de que podemos encontrar muchas formas de relajarlo, dijo Anko con una sonrisa burlona. Chicas, ¿están listas para ayudarme a darle un masaje de cuerpo completo? ¿Cuerpo completo, como su cuerpo completo o como usar el nuestro? Tayuya y Anko intercambiaron una mirada antes de girarse hacia Temari en sincronía. Sí. Entonces puedes contar conmigo. Temari hizo una pausa, inclinó la cabeza ligeramente mientras pensaba y, con un pequeño suspiro, se volvió hacia Naruto. ¿Te importaría traer a Karura? Estoy segura de que le gustaría unirse. A Temari no le gustaba compartir, pero sí le agradaba Karura y era justo que ayudara al Biju. Ella era, después de todo, la otra madre de Gaara. Tuvieron que permanecer juntos para cuidar a sus hijos. Dije que te relajaras, enfatizó Mai. No necesitamos dejar a Biju suelto en el palacio. Su mirada se volvió hacia Naruto y entrecerró los ojos. Otra vez. Encontramos a la Isobu desaparecida. Lamentablemente, no gracias a la ayuda de la original. Pensó que era muy gracioso que la otra, ella se estuviera escondiendo de ellos y que ni siquiera su padre hubiera podido hacerla delatar a su hermana. Suponiendo que la Isobu escondida le hubiera dicho a la Isobu real dónde estaba.
Sin embargo, definitivamente habían estado en contacto. Naruto había logrado captar parte de esa conversación cuando intentó que Isobu lo ayudara. Nos tomó 3 días. Parecía que apenas podía contenerse para no saltar y plantar sus puños en sus caderas. Pero al final todo salió bien. Logró atravesar el paso de Yato y fue encontrada en medio del lago Ape. Pero al final todo salió bien, repitió el daimyo, sin detenerse a pensar en el hecho de que efectivamente la habían encontrado a mitad de camino de Nami no Kuni, en medio de un lago. Tenía que admitir que le había impresionado tanto la durabilidad como la duración de ese clon. No se había dado cuenta de que durarían tanto, pero si había tenido su propio activo durante semanas antes, tenía sentido que uno creado con el chakra de un Biju no tuviera ningún problema en hacer lo mismo. Sin embargo, normalmente no los enviaba fuera de la aldea, así que quién sabe cuánto tiempo durarían en condiciones similares. Uno de ellos había encontrado recientemente su fin en una taza de café a gran velocidad, así que probablemente no tan bien. Tampoco se podía negar que eran extremadamente afortunados de que ella hubiera estado remando felizmente alrededor del lago en lugar de debajo de él cuando una patrulla de lobos había pasado. Puede haber sido un Kage Bunshin, pero el creador era una tortuga y había pasado Dios sabe cuántos años viviendo en el fondo del océano. Si no la hubieran visto, o si ella se hubiera sumergido en lugar de permitirles que la escoltaran de regreso, probablemente todavía estaría allí. A menos que pudiera conseguir uno de esos shinobi acuáticos en los que Orochimaru había estado trabajando, por supuesto. Por suerte, Isobu había decidido que el hecho de que sus lobos lo vieran contaba como si Naruto lo hubiera atrapado y volvió para pasar el resto de la tarde con él antes de desaparecer. A Isobu parecía resultarle aún más divertido todo el asunto ahora que tenía los recuerdos desde la perspectiva del clon, lo que no auguraba nada bueno para el futuro. Naruto realmente esperaba que Karura no le enseñara cómo podía hacer los Kage Bunshin sin ayuda, de lo contrario el mundo se inundaría de ellos y no habría nada que pudieran hacer al respecto. En realidad, eso no sonaba tan mal, honestamente. Karura por todo el mundo causaría un caos incalculable, pero la pequeña Isobu... Bueno, ella haría lo mismo, supuso. Era la hija de su madre. Solo que sería más difícil para todos los demás enojarse con ella porque era tan adorable. Karura solo podía salirse con la suya con lo que hizo de la población masculina, aunque hay que reconocer que eso en sí mismo podría provocar aún más caos a su paso. Tal vez esa era la manera de detener a Akatsuki. Tener cientos de Biju deambulando por ahí para que nunca pudieran rastrear y capturar a los verdaderos. Quizás necesite plantearle esa idea a Mikoto más tarde. Mi punto sigue en pie, dejarlos correr sin supervisión es buscarse problemas. Karura lo hizo muy bien en Konoha. Mai se quedó helada. ¿Ella qué? Ah, sí, así que aparentemente debido al sello que me conecta con Naruto, Karura puede usar la entrada de Mito y algo de su chakra para crear un clon donde sea que esté Naruto. Recientemente, eso significa Konoha. Mai gimió y Temari aprovechó la oportunidad para empeorar las cosas. Gaara mencionó que quería intentar algo con él hoy temprano, ¿crees que esté de regreso en Konoha? Ella no estaba realmente preocupada si ese era el caso. Él era Gaara, podía cuidar de sí mismo. No solo eso, estaba allí en presencia de un Biju. Había pocas personas en el mundo que estuvieran tan seguras como él en ese momento. Por favor dime que eso no funcionará. Naruto desvió su mirada y eso fue respuesta suficiente. Le avisaré a Kakashi para que esté atento por si acaso. ¿Por qué las cosas nunca pueden volver a ser normales por aquí? Tayuya se encogió de hombros. Lo normal no es tan divertido. Temari y Anko asintieron en acuerdo y Mai se volvió hacia las 3. Ustedes 3 no son los que tienen que poner las cosas en orden después. Intercambiaron una mirada antes de encogerse de hombros y asentir de nuevo. Sí, sonrió Anko tímidamente. Es justo. Después de una pausa por un segundo, una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. Bueno, escuchaste a la mujer, tiene que ir a contactar a Kakashi. Supongo que eso significa que Naruto necesitará a alguien que se asegure de que no se meta en problemas mientras tanto. Temari y Tayuya lo entendieron inmediatamente. Anko saltó del suelo y levantó el torso de Naruto mientras Temari ayudó agarrando sus piernas. Mai pensó en discutir, pero en ese momento probablemente era mejor dejar que se lo llevaran de todos modos. Incluso si no iba a descansar, al menos no haría ninguno de sus trabajos habituales por el momento. Probablemente eso era lo más cerca que iba a llegar. Muy bien, todos a la habitación de Naruto para un masaje. Tayuya abrió la puerta solo para que Tsunade asomara la cabeza. ¿Escuché algo sobre masajes? Anko no se lo pensó 2 veces.
Solo desnuda. La Sanin lo pensó por un segundo antes de asentir. Si me da un masaje, bien. Se dio la vuelta para irse. Iré a ver si Shizune está interesada en unirse. ¿Dónde nos reuniremos? La habitación de Naruto, por supuesto. Es la única cama lo suficientemente grande para que quepan todos. Si Tsunade se sorprendió por eso, hizo un maravilloso trabajo ocultándolo y Mai se preguntó, no por primera vez, si eran una organización paramilitar que se apoderaba de países o si de alguna manera era todo una fachada para crearle a Naruto un harem. La única pregunta entonces era quién diablos estaba detrás de esto porque seguro como el infierno no era Naruto. Bien. Hanabi miró fijamente a la persona que estaba en la puerta, intentando determinar si solo estaba viendo cosas. Después de un momento, y un sutil pellizco en el muslo, llegó a la conclusión de que no era así. Todavía no explicaba su visita. ¿De verdad te sorprende tanto que no puedas saludar a tu hermana, Hanabi? Hinata. La joven en cuestión se rió suavemente detrás de su mano. ¿De verdad es tan difícil de creer? Te dije que pasaría a visitarte. Bueno, sí, lo hiciste, Hanabi tuvo que admitirlo. Hinata había mencionado que empezaría a pasarse por allí, principalmente porque sería la única forma de seguir viendo a Naruto con cierta regularidad. Pero no pensé que realmente lo harías. Y perder la oportunidad de visitar a mi hermana pequeña, Naruto, Mai y alejarme del clan por unos días. No es probable. Sí, Hanabi podía creer que Hinata quería visitar y alejarse un poco de la adoración del clan, pero aún parecía extraño pensar que Shen simplemente se había levantado y dejado Konoha por unos días. Yashi nunca había hecho nada parecido a eso. Ninguno de los ancianos tampoco lo había hecho, hasta donde Hanabi sabía. Hyuga simplemente no dejaba Konoha con tanta frecuencia. Con la excepción de aquellos en los equipos de rastreo dentro del Anbu, los Hyuga Shinobi estaban en Konoha supervisando asuntos del clan o patrullando alrededor del muro para asegurarse de que nadie pudiera colarse. Incluso con el sello del pájaro enjaulado, el objetivo tentador del Byakugan era simplemente un riesgo demasiado grande para permitir que sus miembros corrieran con desenfreno salvaje. O el equivalente Hyuga, de todos modos. También era extraño porque, si bien Hinata era la líder del clan Hyuga, también era solo una genin. No estaba activa, por supuesto, había dejado las fuerzas activas para concentrarse en dirigir el culto, es decir, el clan, pero aún no era mayor que la generación actual de genin, y que simplemente entraran y salieran de Konoha a su antojo no se sentía bien. Eso podría deberse al hecho de que los genin no deberían tener nada por lo que tuvieran que abandonar la aldea de todos modos, o, al menos, nada por lo que tuvieran que abandonar el país, pero ¿quién era ella para decir algo? Hanabi ni siquiera era una genin y había seguido a los lobos de Naruto hasta Nami no Kuni. Estaba bastante segura de que la mayoría de Konoha, o aquellos que se molestaban en preocuparse, pensaban que había sido asesinada durante el fallido intento de invasión de Suna. Ahora que lo pensaba, esa no era una tapadera muy convincente, ¿no? Suna había fracasado horriblemente, así que ¿quién habría llegado lo suficientemente lejos para llegar hasta ella cuando se suponía que debía estar con su clase de la academia? Había al menos un miembro de los Hyuga que sabía que los lobos habían venido por ella, pero Konoha realmente creía que Suna tenía algo que ver con su desaparición. De repente Hanabi dudó mucho de eso. Tal vez asumieron que ella había perecido como los ancianos cuando la familia Branch se rebeló y tomó el control del clan. Eso probablemente era más creíble. Aún así, si ese hubiera sido el caso, Hinata probablemente habría celebrado un funeral, incluso en privado, por lo que el hecho de que no lo hubiera hecho debería haber alertado a más personas. Pero, de nuevo, ¿realmente importaba? Ella nunca fue una shinobi y, como mucho, era una ciudadana desaparecida de Konoha. Incluso si se dieran cuenta de que se había ido, no harían nada a menos que el clan Hyuga lo pidiera y, considerando quién estaba actualmente a cargo de ese clan en particular, no le parecía probable. Las posibilidades de que Hinata intentara alejarla de ayudar a Naruto cuando él la había sacado específicamente de Konoha eran extremadamente escasas. Probablemente simplemente estaba pensando demasiado las cosas. Saliendo de sus pensamientos, volvió a prestar atención a su hermana mayor. ¿Ya viste a Naruto entonces? Hinata alzó una ceja desafiante. ¿De verdad crees que lo vería antes de ir a ver a mi hermana pequeña? Sí, respondió Hanabi sin dudarlo. Sabía lo devota que era su hermana al señor de los lobos y no le sorprendería saber que Hinata había llegado ayer, había pasado tiempo con Naruto y ahora venía a verla. Además, realmente no le importaba. Bueno, entonces no te sorprenderá que te vea primero, ¿eh? Hanabi se sorprendió, pero solo por un momento.
Entrecerró los ojos al llegar a la única conclusión lógica. ¿Estaba ocupado con otros, no? Hinata se cruzó de brazos, con un ligero puchero en los labios, mientras se giraba ligeramente hacia Hanabi. Sí. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Hanabi. Eso sonaba bastante bien. Bueno, siéntate entonces, la jefa del equipo administrativo señaló el asiento que había frente a su escritorio. Puedes desahogar tus frustraciones por haberte negado tu tiempo para Naruto. No necesito desahogarme. Hanabi la interrumpió. Pero te gustaría. Hinata no dijo nada pero tomó asiento. Sai se dio la vuelta en su silla antes de detenerse para mirar a Hana mientras ella se sentaba. ¿Alguna vez tienes la sensación de que realmente no te necesitan? Preguntó distraídamente, tamborileando con los dedos sobre el escritorio y con la mirada fija en la pared detrás de ella. Después de un segundo, se agacharon para encontrarse con los de ella, solo para ser recibidos por una sonrisa irónica que curvaba sus labios. ¿Normalmente? No, suspiró mientras se desplomaba en su silla. ¿Después de revisar el trabajo del último mes? Absolutamente. Sai asintió con la cabeza varias veces. Sí, estaba teniendo una sensación similar. Es bueno saber que no estoy solo. El silencio cayó durante casi un minuto antes de que Hana lo rompiera. Se rumorea que mientras Hanabi y Mai hacían la mitad de su trabajo, Naruto hacía el nuestro y prestaba atención a Anko, Tayuya, Temari y Dios sabe quién más. Utilizó clones, por lo que tengo entendido, dijo como si eso de alguna manera mejorara toda la situación. Hana se encogió de hombros. Tal vez, pero si tiene la opción de usar clones eso no nos hace menos obsoletos, ¿no? No, dijo Sai con el ceño fruncido. Supongo que no. Se hizo el silencio de nuevo, pero esta vez fue interrumpido por Sai. Todo estaba organizado también, dijo con un poco de incredulidad. Podía encontrar todo lo que se había hecho fácilmente y si quería una explicación, él tenía una copia de su diario para que yo supiera no solo lo que se había hecho para mi trabajo, sino también cómo interactuaba con todo lo demás que había hecho ese día. Creo que parte de ese mérito se lo debemos a Hanabi. Es su nuevo sistema el que lo tiene todo tan organizado. Dudó un momento. Pero la idea del diario es bastante buena. Deberíamos seguir así. Para hacerlo en la misma medida, tendríamos que comunicar constantemente todo lo que estamos haciendo, en lugar de limitarnos a reunirnos periódicamente para repasar las cosas importantes. En ese caso, lo mejor sería enviar memorandos y guardar copias de los enviados y recibidos en una carpeta. Hana levantó una ceja mientras decía eso, su mirada mordaz le decía que eso era exactamente lo que debían empezar a hacer. Se aseguró de anotarlo en el reverso de uno de los informes que Naruto había revisado en su ausencia. Es mejor no olvidarlo. Pronto se irá también, señaló Hana. Así que tendremos que supervisar las cosas aquí. Sí, pero se siente diferente saber que se necesita más nuestra presencia que nuestro trabajo. Bueno, se corrigió rápidamente. Para mí, claro. Eres un ícono para la gente de Nami, así que tu presencia siempre ha sido, posiblemente, más importante que el trabajo que hiciste en nombre de Naruto. Y los lobos todavía necesitan a su comandante. Lo has olvidado. ¿Quién más va a supervisar sus operaciones? Sai agachó la cabeza, reconociendo el punto. Es cierto, se animó de repente. Pero él tampoco fue capaz de calcular mi presupuesto. El joven casi parecía orgulloso de ese hecho. Sus menciones al respecto en la copia de su diario que me dio suenan como los desvaríos de un loco. No podía entender por más que se esforzara en hacerlo, pero aún así terminó por superar nuestro presupuesto mensual. Hana se sentó un poco más erguida. Tsukuyo Mito-san despotricando como un lunático sobre los presupuestos. Lo trajiste contigo, ¿verdad? Sai deslizó un pequeño libro negro sobre la mesa con una sonrisa, cuyas páginas estaban llenas de separadores rojos. Hana levantó la vista, con su sonrisa irónica de nuevo en su lugar y una pizca de picardía brillando en sus ojos marrones. Por favor, dime para qué creo que sirven estos marcadores. Sí, cada una de sus divagaciones sobre el presupuesto imposible. Creo que en un momento teoriza sobre las posibilidades de un escritorio maldito y cómo pudo haber llegado a nuestras manos. Una ceja se arqueó en su dirección. ¿En serio? Algo sobre un espíritu del bosque que es rechazado por un contador y se venga de la familia del hombre, y luego el hombre contrata a un sacerdote para atar su alma a un árbol que había cortado y convertido en un nuevo escritorio de trabajo. La sonrisa irónica de Hana había sido reemplazada por una amplia sonrisa de pura diversión y anticipación. Oh, no puedo esperar a oír sobre eso.
Sai asintió de nuevo, pero su expresión parecía un poco inquieta. Pero te lo advertiré, algunas de esas teorías sobre las que divaga tienen una cantidad aterradora de sentido por alguna razón y no puedo entender por qué. Es bastante espeluznante, en realidad. Así que no lo leas justo antes de acostarte, ¿entendido? Oh borracho. ¿Quién leería un diario en el que se registra el trabajo de un mes al frente de un país estando borracho? El silencio de Sai decía mucho. Karura había tomado el asiento que le había ofrecido Kusina en la sala de estar y rápidamente jaló a Naruto para que se sentara a su lado. Kusina lo encontró extraño al principio, pensando que su hijo habría tenido ese lugar, pero al momento siguiente pareció que no eran mutuamente excluyentes. Gaara se apretó entre los dos y parecía perfectamente contento, aunque un poco apretado. Karura sonrió con indulgencia y Naruto simplemente puso los ojos en blanco. Incluso entonces, no pudo evitar que una pequeña sonrisa se dibujara en la comisura de sus labios. Kusina podía entenderlo. A pesar de ser supuestamente la mayor arma de Tsunagakure y un psicópata asesino, el chico era absolutamente adorable. Parecía que también había empezado a dejarse crecer el pelo desde que lo había visto en los exámenes Chunin, de hecho. La matriarca sintió que sus pensamientos se detenían de repente y de golpe al ver el parecido que ahora compartía con su hijo. Los ojos eran de un color diferente, pero su cabello parecía del mismo tono y con un estilo familiar de cuando era más joven. La piel pálida y los rasgos ligeramente angulosos solo se sumaban a eso y verlo sentado junto a Naruto de esa manera. Kusina tardó un momento en recuperarse, un momento durante el cual intentó valientemente ignorar la presencia de Karura en la escena. Con los dos niños apretados en el gran asiento con ella, era casi como si estuviera viendo a otra familia. Afortunadamente, el cabello de Karura no se parecía en nada al de Kusina, lo que sin duda ayudó a separar esa idea de la realidad. También se alegró de que no fuera igual al de Naruto o sería como mirar una especie de extraña realidad alternativa. Ella desterró esos pensamientos de su cabeza lo mejor que pudo, dejó el servicio de té en la mesa de café y tomó su propio asiento frente al trío. Entonces, comenzó Kusina. ¿Qué los trae a ustedes dos a Konoha? Normalmente no es la discusión más interesante, pero es una pregunta perfectamente válida cuando se trata de una Biju y su hijo, especialmente cuando de repente aparecen en tu comedor. Karura terminó de servir una taza de té y se la entregó a Gaara antes de responder. Estaba tratando de enseñarle a mi querido hijo cómo utilizar la técnica Kage Bunshin y parecía que lo dominaba, así que decidí que vendría a enseñársela a Naruto. ¿Entonces solo querías mostrar su logro? Oh, sí, asintió Karura alegremente. Pero también no. Esta era la mejor manera de asegurarme de que lo había aprendido por completo. Si no lo hubiera hecho, yo habría aparecido por mi cuenta. Podríamos haber pasado por Naruto, pero no quería molestarlo y el sello de Gaara no era una opción porque, bueno, era Gaara quien se suponía que estaba practicando el Kage Bunshin. La Biju se detuvo y una expresión de desconcierto se apoderó de su rostro. Naruto apenas logró contener un gemido, sabiendo que a la mujer probablemente se le estaba ocurriendo otra idea que inevitablemente terminaría interrumpiendo su vida cotidiana. Bueno, supongo que no hay ninguna razón por la que no pudiera intentarlo. O no pasaría nada o, si tuviera éxito, crearía un Kage Bunshin en su ubicación. Su mirada pensativa se convirtió en un ceño fruncido. Pero si simplemente aparece junto a él, no tenemos forma de saber si viajó a través del sello o si simplemente usó la técnica como siempre. Si tuviera éxito, el Gaara original quedaría inconsciente, ¿no? Intervino Naruto con la esperanza de poner fin a esa línea de pensamiento antes de que se descarrilara y se estrellara contra un territorio aún más extraño. Lo que realmente estás probando es mover su conciencia a través de un sello y hacia un clon que está allí. Algo así como cuando desapareciste del sello cuando lo visitaste la última vez. Karura se animó considerablemente al oír eso. Ah. Sí, exactamente. Se acercó y le dio un rápido pellizco a Naruto en la mejilla con bigotes. Eres una chica muy inteligente, Imouto. Gaara asintió con la cabeza, como si hubiera alguna posibilidad de que no estuviera de acuerdo con su madre. La tía es inteligente. Kusina sabía que su hija era bastante inteligente y bastante lista, pero se había centrado en algunos otros puntos. ¿Karura-san estuvo aquí antes? Preguntó. ¿Con qué frecuencia su casa recibía a Biju? Y, mejor aún, ¿por qué? Sí, Mito estaba buscando hablar conmigo y cuando entré al sello, Karura estaba tan emocionada de mostrarme lo que podía hacer que creó un Kage Bunshin en mi habitación.
Rascándose la nuca tímidamente, la sonrisa de Karura era igualmente avergonzada. Sí, Mito realmente no apreció que usara su chakra de esa manera. Tuve que disculparme mucho antes de que me dejara tomar algo de nuevo y creo que fue principalmente porque Naruto estaba esperando que regresara. Ah, ya veo. Kusina asintió, pero en realidad no lo había visto. ¿Cuándo se había convertido la presencia de Naruto en parte de la historia y por qué parecía que estaba recibiendo chakra del Kyuubi para visitar a Naruto en la habitación de Naruto? ¿Y dónde estaba Naruto? Oh, él había venido a buscarme y estaba esperando en la habitación de Naruto. Kusina arqueó las cejas y se giró para mirar a Naruto con una mirada interrogativa. Ajá, bueno, tampoco esperaba que apareciera de repente, pero no podía quedarse mucho tiempo. Sabía que su madre probablemente estaba más disgustada por el hecho de que no lo hubieran invitado a quedarse y visitarlos o unirse a la comida que por el hecho de que hubiera estado aquí. Probablemente lo contaba como una victoria menor, intencional de su parte o no, así que Naruto se aseguró de dejar claro el hecho de que no podía lograr que se quedara lo más rápido posible. Está muy ocupado en Nami. Estaba bastante segura de que mencionó que su cuerpo estaba allí, pero incluso si no lo estaba, había pocas posibilidades de que Kusina pudiera determinar lo contrario. Naruto supuso que podía escribirle, pero se había mantenido al margen la mayor parte del tiempo y no parecía que eso fuera a cambiar pronto. Para su crédito, probablemente eso había sido lo mejor hasta ahora. Había pasado un tiempo desde que los dos habían entrado en conflicto y eso era algo que Naruto podía considerar una victoria menor. No tenía ninguna esperanza de que se reuniera con la familia, pero tenía la sensación de que podría convertirse en amigo de los Uzumaki con el tiempo. Bueno, él y los lobos. Eran una especie de paquete, por lo que Naruto podía ver. Naruto, los lobos y Biju ella enmendó mentalmente. Esa era realmente una combinación aterradora si uno lo pensaba, así que Naruto decidió no hacerlo. Es una pena, suspiró Kusina decepcionada, pero algo en eso le pareció extraño a Naruto. Entrecerró los ojos en dirección a su madre, preguntándose qué estaba tramando, pero Kusina ignoró su mirada mordaz. Hubiera sido agradable volver a verlo y, aunque me alegra que tú y Naruto parezcan llevarse bien, hubiera sido más apropiado que Naruto fuera quien me los presentara, ¿no crees? Karura jadeó de sorpresa en perfecta sincronía con la comprensión de Naruto sobre las intenciones de su madre. Tal vez había hablado demasiado pronto, parecía que Kusina no había renunciado por completo a intentar interactuar con su distanciado hijo. Naruto tuvo que reconocerle el mérito a la matriarca Uzumaki, aunque este era un plan mucho más sutil e inteligente que algunos de sus otros intentos apresurados. Si no lo supiera mejor, Naruto diría que Kusina en realidad había estado planeando esto, pero ella sabía muy bien que Kusina acababa de conocer a Ichibi, así que ese no podría haber sido el caso. A menos que hubiera planeado esto para cualquier mujer interesada en su hijo. Parecía haber una cantidad absurda de ellas si se creía a Jiraiya y a Iamei, aunque las palabras del Sannin pueden haber estado afectadas por un sesgo hacia su sobrino ahijado, o como diablos se estuviera refiriendo a Naruto en estos días, no había absolutamente ninguna duda sobre la mujer que sirvió el ramen Uzumaki en el puesto más grande de Konoha. Esa mujer era una santa y si decía algo, Naruto y Kusina probablemente lo tomarían como un evangelio. Dentro de lo razonable, por supuesto, simplemente no podían imaginar ningún tipo de razón para que la joven inventara historias sobre Naruto como esa, lo que significaba que probablemente fueran ciertas. Por extraños que todavía parecieran. Con Jiraiya teniendo información similar y sabiendo que ninguna mujer que se precie como Ayame conspiraría con el súper pervertido a menos que estuviera absolutamente desesperada, eso solo se volvió más certificable como la verdad. Entonces Naruto supuso que su madre podría haber estado pensando en formas de usar ese hecho para pasar tiempo con Naruto nuevamente, aunque una situación en la que la mujer ya consideraba a Naruto como el padre de su querido hijo parecía un poco demasiado específica para que Naruto lo creyera por completo, y utilizar a alguien con un fuerte vínculo con él para hacerlo sentir culpable y obligarlo a visitarlo definitivamente parecía uno de sus mejores planes para Naruto. ¿Por qué no habían intentado algo similar con esa chica de cabello piña? En realidad, no importa. Naruto recordó que realmente no le agradaba, así que cuanto menos tiempo pasara con la psicópata, mejor. Sin embargo, con esa chica que había visto por primera vez con su hermano, la chica de cabello negro a la que Jiraiya apoyaba, podrían haber intentado acercarse a ella. No. Pensándolo bien, la única razón por la que esto estaba funcionando era porque Karura ya conocía y le gustaba, o al menos parecía que le gustaba, a Naruto y su hijo Gaara los veía como familia.
En este caso, la mujer y su hijo se habían unido a los Uzumaki en sus propios términos en lugar de verse obligados a ganar su favor. Ese tipo de conexión natural, y, por supuesto, se sentía mal decirlo considerando la situación y el hecho de que contenía un biju, entre todas las cosas, iba a ser mucho más efectiva para este tipo de intento. Entonces, eso significaba que Kusina probablemente había creado este plan de la nada durante su relativamente corta conversación hasta el momento. Naruko podía admitir que estaba un poco impresionada, solo se preguntaba qué también irían las cosas al final. Oh, tienes razón. Karura, obviamente, tenía una línea de pensamiento muy diferente. Ya había conocido a Naruto en el sello, pero debería haber esperado a que Naruto me presentara a su madre. Qué inapropiado, se deprimió. Gaara le dio unas palmaditas en la pierna para tranquilizarla, lo que le valió una leve sonrisa. Bueno, Biju. Oh, no es tu culpa, querida. No sabías que estaría aquí cuando pasaste a visitar a Naruto, le aseguró Kusina. Aún así, sería bueno invitarlo a cenar uno de estos días y escuchar de él cómo se conocieron. Estoy segura de que está bastante ocupado, pero tal vez podrías preguntarle qué día sería bueno para llevarte de visita, sugirió. Puedes avisarle a Naruto a través del sello, por supuesto, así sabré cuándo esperar invitados. Es una idea maravillosa, dijo Karura con una sonrisa radiante. Tendré que ver cuándo puedo alejarlo de su trabajo por una noche. Miró a Gaara y luego a Kusina. No te importa si llevamos a nuestros hijos, ¿verdad? Por supuesto que no, Kusina desestimó sus preocupaciones. No quería necesariamente ser abuela en ese momento, o al menos no de esa manera, pero no tenía nada en contra del chico que admiraba a su hijo como a un padre y, como los dos que estaban frente a ella eran obviamente una parte importante de la nueva familia de Naruto, y eso no era más fácil de pensar y mucho menos de decir, era una buena idea no excluirlos si quería volver a caer bien a su hijo. Sin embargo, por la forma en que lo dijo el Biju, casi parecía como si Gaara no fuera el único. No sabía cómo sentirse al respecto y, honestamente, tenía un poco de miedo de preguntar. Dejaría eso para cuando Karura hubiera logrado convencer a Naruto de que pasara a visitarlo, cuando fuera que eso sucediera. Me encantaría conocer a mi pequeño mago, le envió una sonrisa de Gaara y él la devolvió felizmente, siempre feliz de reunir nuevos miembros para su creciente familia. ¡Perfecto!, exclamó. Lo comentaré la próxima vez que lo vea. No puedo esperar a que estemos todos juntos a la vez. El Biju parecía genuinamente emocionado por la idea de una reunión familiar completa y Kusina lo encontró alentador. No importaba en qué extraña situación se encontrara Naruto con esta mujer, al menos ella parecía preocuparse mucho por él. Era reconfortante, honestamente, pero ella realmente quería obtener algunas respuestas de su hijo sobre toda esta situación. Ya tenía suficientes problemas para tratar de darle sentido a la alegre Biju. Y había una frase que jamás se hubiera imaginado que tendría que pensar por ningún motivo. El hecho de que no la estuviera usando como parte de algún libro extraño era poco alentador para su estado mental actual. Oh, Sochi, ¿por qué nada a tu alrededor puede ser sencillo? La cama era absolutamente gloriosa, ya que Haku, o Yakito Yua para cualquiera aquí en Namime, se dejó caer hacia atrás sobre ella. Ya no tendría que dormir en un saco de dormir húmedo afuera en el frío, no señor, podía disfrutar del calor seco y suave de la Suite Nautilus aquí en el Coral Palace. A veces todavía le costaba creer que estuviera utilizando una habitación de hotel tan lujosa como su residencia, pero un vistazo a sus cosas esparcidas por la habitación con forma de espiral la ayudó a asegurarse de que, de hecho, ese era el lugar donde vivía. Un baño tibio en el enorme baño también le indicó que no estaba soñando. Lo usó varias veces al día, solo para estar segura. Por supuesto, la vida no era todo placer ahora que había comenzado a recibir un apoyo inesperado, pero no indeseado, de Tsukuyomi. Todavía tenía un trabajo que hacer y Haku era muy confiable. Si Shin Kirigaure no Sato necesitaba que hiciera algo, lo haría. Es por eso que había pasado semanas en ese maldito saco de dormir. Había quemado la maldita cosa tan pronto como los fondos de Tsukuyomi estuvieron asegurados a su nombre. No había sido fácil considerando que no conocía ningún Katon, su afinidad con el hielo siempre hacía que ese elemento fuera difícil para ella, y la maldita cosa todavía estaba húmeda, pero al final su perseverancia había tenido éxito y la tela mohosa quedó reducida a poco más que cenizas. No había tenido la paciencia de esperar a que se consumiera por completo, estaba demasiado ansiosa por disfrutar de las comodidades que le garantizarían sus nuevos fondos, así que apagó el fuego un poco antes.
Aún así, podía estar segura de que nunca volvería a servir de saco de dormir a nadie más. Buena suerte. El trabajo actual de Hakus no era su tipo favorito, aunque no le gustaba matar, las misiones más sigilosas o de tipo asesinato eran más su estilo. No era tan rápida como lo era por nada, pero no había sido del todo desagradable. Los jóvenes siempre estaban ansiosos por hablar con una chica linda y no era difícil convencer a uno de los hijos de un noble menor o un comerciante rico para invitarla a cualquiera de las fiestas aquí en la capital de Mizuno-Kuni ahora que podía permitirse un vestido decente y un poco de ayuda de un salón de belleza local. Se aseguraba de no quedarse con la misma persona por mucho tiempo, incluso en la fiesta o eventual que la llevaban, lo que había traído consigo el maravilloso efecto de que varios de ellos pelearan sutilmente por su atención. Como una chica normal eso hubiera sido halagador, pero como una kunoichi también era una excelente oportunidad. Hacer que hablaran sobre acontecimientos recientes y planes futuros de sus padres o miembros del consejo era un asunto trivial cuando esperaban usarlo para impresionarla y cuanto más tiempo pasaba en los círculos superiores, más atención obtenía de otros miembros de ese estilo de vida, lo que significaba que sus contactos seguían creciendo. Estaba bastante contenta por lo bien que había ido todo hasta ahora y esperaba que con solo unas cuantas fiestas más tendría tiempo suficiente para terminar de ganarse el favor de algunas de las damas locales para poder asistir con ellas en lugar de acompañar a un joven cada vez. Era fácil y útil, pero sabía que si seguía permitiendo que la llevaran, con el tiempo esperarían que las cosas fueran más allá y eso simplemente no formaba parte de su plan. Si llegaba con algunas de las mujeres locales, aún podría bailar con los hombres que estaban allí, se esperaba que lo hicieran, y obtendría su información, pero también sería mucho más fácil alejarse cuando tuviera que hacerlo. Eso haría las cosas mucho más fáciles. Ahora solo tenía que descubrir si la disputa de Lady Misato con Lady Ayaki se convertiría en un problema en el futuro o si era mejor para ella alinearse más con Lady Kikano y tomar una posición de mediadora para asegurar su lugar entre ellas. Fue bueno que sus habilidades sociales no vinieran de Zabuza, de lo contrario esto nunca funcionaría. Mai frunció el ceño ante otro informe que parecía que debería haber llegado al escritorio de Naruto. Últimamente se había vuelto cada vez más común que estos problemas terminaran llegando a ella en lugar de a él y se preguntó si él los estaba enviando o si simplemente la estaban llegando a ella primero. ¿Sabía siquiera algo de esto? Había estado tentada de sacarlo a colación y preguntar, pero dos cosas importantes la detuvieron. En primer lugar, recordaba claramente el informe reciente que le había traído y que él esperaba que fuera algo que ella pudiera manejar. Y así había sido, no había duda, y ella era más o menos capaz de corregir muchos de estos problemas sin necesidad de recurrir primero a él. En segundo lugar, y la razón por la que ni siquiera le hizo saber lo que había hecho para los otros informes, era el hecho de que él estaba de vacaciones. Unas vacaciones que ella misma le había impuesto. Sería de muy mala educación, y no solo un poco hipócrita, interrumpirlas con asuntos de trabajo. Acabaría utilizándolo como excusa para acortar sus vacaciones o como apoyo para un argumento del tipo hay demasiado de qué ocuparse para unas vacaciones ahora, me las tomaré más tarde. Con eso de su lado, ella no tendría más opción que aceptar y ahí es donde la conseguiría porque ambos sabían muy bien que ese después nunca llegaría. Como ya lo había demostrado, su terquedad requería que lo alejaran literalmente de su trabajo para poder tomarse un descanso significativo. Con suerte, la semana siguiente, o el tiempo que pudiera mantenerlo alejado del trabajo. En realidad no esperaba que estuviera ausente toda la semana, ese había sido un objetivo más generoso, le proporcionaría tiempo suficiente para recuperarse antes de que surgiera otro proyecto o decidiera hacer algo estúpido como darles vacaciones a todos los lobos y proceder a cubrir todas sus patrullas de Hanaime durante el próximo mes. Saber que ahora era capaz de hacer múltiples clones, y estaba bastante segura de que eso era nuevo, no era tan inviable como podría serlo para otra persona. Aún así, no quería que lo hiciera. Tal vez ella necesitaba comenzar a proporcionarle proyectos cuidadosamente seleccionados para que se ocupara de la misma manera que él le estaba dando proyectos de titiriteros para mantener al equipo de Shizune y a sus descarriados miembros de Akatsuki fuera de problemas. Ella tampoco sabía de qué se trataba y tenía un poco de miedo de preguntar qué podría estar planeando con casi la mitad de la organización Akatsuki bajo su influencia. Si la memoria no me fallaba, Orochimaru también había sido parte de ella, así que esencialmente tenían la mitad de Akatsuki. Ella simplemente no sabía por qué y tenía la sensación de que Naruto tampoco.
Probablemente ni siquiera había un plan relacionado con ellos, simplemente había logrado atraer a la mitad de la organización criminal hacia él, siendo su yo habitual que atrae problemas. Mai esperaba que los demás países no se dieran cuenta de este hecho, de lo contrario podrían pensar que Naruto había contratado a Akatsuki como lo habían hecho antes algunas aldeas, en particular Iwa y Kumo. Nada bueno podría salir de eso y estaba segura de que los demás lo verían de la misma manera. Cuando los lobos estaban intentando recuperarse de Mizuno-kun y acumular fuerzas, lo último que necesitaban era hacer creer a otra potencia mundial que estaban planeando algo y acabar recibiendo un ataque preventivo. Eso causaría un caos absoluto, ya que los lobos tomarían represalias y atraerían a todos sus aliados, muchos de los cuales, según estaba segura Mai, Naruto preferiría que permanecieran en el anonimato por el momento, para que las cosas inevitablemente se convirtieran en un conflicto global. No necesitaban ser la chispa del Daijō Ninkai Taisen, gracias. Su reputación estaba bastante hecha un desastre entre Nami, aún, y, más recientemente, sus acciones en Mizuno-kuni. No es que pudieran hacer nada para mejorar esa reputación. Nadie iba a creer a ningún lobo que dijera que estaba en una misión humanitaria y no había enemigos mundiales que pudieran derrotar para demostrarle a todo el mundo que no eran los peores y que aún podían ser un miembro valioso de la comunidad internacional. Tuvo que pensar en eso por un segundo. No eran ese enemigo global, ¿verdad? Mai sacudió ese pensamiento de su cabeza. No, por supuesto que no. No tenían una gran reputación, pero aún no estaban a ese nivel. Kaminari no Kuni era neutral para ellos, al igual que Tsuchi no Kuni. Tenían aliados en Ino-kuni y Kaze no Kuni era esencialmente lo mismo que Ino-kuni en estos días, por lo que no debería haber problemas allí. Solo Mizuno-kuni los odiaba y estaba bastante segura de que eso también era cierto en el caso de los países menores. No recordaba haberse enemistado con ninguna de las naciones más pequeñas. Por otra parte, no había forma de saber qué podrían haber hecho Naruto o algunos lobos demasiado entusiastas mientras ella no estaba de acuerdo. Tal vez necesitaba investigar eso. Ahora, con su atención puesta en si los lobos habían estado causando problemas en países menores, dejó de lado sus sospechas sobre los informes recientes que le llegaban y simplemente escribió órdenes para encargarse del asunto. Después de todo, ella era Amaterasu, así que ¿qué importaba si algunos informes le llegaban a ella y no a Naruto? Mientras ella se ocupara de ellos y se asegurara de que un informe finalmente le llegara a él, todo estaba bien. Bien. Había varias cosas que Hinata pudo haber esperado al entrar a la habitación de Naruto en su búsqueda, esta no era una de ellas. Las cortinas estaban medio corridas, como si alguien hubiera intentado ordenarlas y las hubiera retirado antes de terminar, o simplemente hubiera tenido tanta prisa que ni siquiera se hubiera molestado en hacerlo. La cama, que ella sabía por el tiempo que había pasado en su apartamento que debería haber estado ordenada y lista para usar, estaba en un estado de absoluto desorden. Las sábanas y las mantas estaban amontonadas sobre el suelo de madera y las almohadas estaban esparcidas por todas partes con total desenfreno. Mucho más sorprendente para el jefe de los Hyuga fue ver a Tsunade completamente desnuda en medio de la cama mecedora gimiendo suavemente de placer. Naruto, sentado en una silla que probablemente había sacado de su sala de estar privada, saludó a la joven con una mano mientras disfrutaba de una bebida fría con la otra. Temari, envuelta en nada más que una toalla, estaba felizmente sentada en su regazo y le sonrió serenamente a su nueva invitada desde su posición apoyada contra su pecho desnudo. En la cama, Shizune, Tayuya y Anko estaban desnudas y ocupadas, dándole a Tsunade un masaje de cuerpo completo. Solo por los sonidos, Hinata se sintió bastante segura de que la Sannin estaba disfrutando de sus atenciones. Ella intentó con todas sus fuerzas no mirar. No era fácil. Naruto no parecía tener ese problema. No porque le fuera fácil no mirar, sino porque simplemente no intentaba no hacerlo. Parecía más que contento de ver el espectáculo desde su posición al otro lado de la habitación y Hinata tenía muchas ganas de saber cómo diablos habían acabado las cosas así. Por su propia cordura, se dio cuenta, probablemente no debería preguntar. Se dirigió hacia la posición de Naruto y fue recibida por un rápido abrazo con un solo brazo cuando estuvo lo suficientemente cerca. Temari solo parecía un poco celosa de que el abrazo hubiera sido dirigido a los Hyuga y no a ella misma. Ah, sí es mi pequeña diosa. Sonrió. ¿Cómo van las cosas en Konoha? Hinata se tomó un segundo para echar un vistazo a lo que sucedía en la cama, tomándose su tiempo para asegurarse de que Naruto notara lo que estaba haciendo antes de volver a encontrarse con su inquisitiva mirada morada. Mucho menos emocionante que aquí, tengo que decirlo.
Su tartamudeo no hizo acto de presencia esta vez, pero su rubor lo compensó con creces. Si es solo un masaje, ¿por qué están todos desnudos? Se atrevió a preguntar. Era lo máximo que estaba dispuesta a hacer en ese momento. Porque Anko, Tayuya y Temari están cachondas. Temari le dio una palmada lo suficientemente fuerte para hacerle saber que no le gustaba que dijera eso. No a Hinata, al menos. Probablemente no le importaría si dijera algo así en presencia de Anko. Disculpa. Anko y Tayuya están cachondas, se corrigió Naruto. Y Temari se sentía un poco sensual. Ella pareció pensar en el cambio de palabra antes de asentir con satisfacción en su pecho y luego darle un beso rápido en la piel desnuda. Mucho mejor. Ya veo. Las cosas ya no estaban tan claras para ella, así que se arriesgó y extendió un poco la pregunta. ¿Y por qué están desnudas Shizune-sensei y Tsunade-sama? Como dije, Naruto se encogió de hombros ligeramente. Anko y Tayuya están cachondas. Tsunade no pudo resistirse a la oportunidad de un masaje y Kato-sensei, Naruto hizo una pausa, inclinando la cabeza hacia un lado mientras pensaba. En realidad, no sé cómo Tsunade metió a Kato-sensei en esto. La mujer en cuestión se dio la vuelta para mirarlos, con una ligera mancha rosada en sus mejillas. ¿Era esto? Tsunade iba a convencer a Anko de que los atara a mi cama otra vez. ¿Eso es todo? Desnudo. Él asintió, eso tenía más sentido. También íbamos a encerrarla en la habitación contigo hasta que nos mostrara lo extraños que pueden ser los silenciosos, intervino Anko, una de las piernas de Tsunade sostenida entre sus muslos mientras trabajaba en las plantas de los pies de la médica. ¿Cuándo, exactamente? Empezó Naruto lentamente, con cautela. Ni siquiera estaba seguro de querer preguntar, pero en ese momento no creía que pudiera evitarlo. ¿Habéis hecho este plan entre vosotros dos? Anko sonrió, inmensamente orgullosa de sí misma. Mientras te traíamos hasta aquí. Tsunade gimió en voz alta, pero era difícil saber si eso era un acuerdo o simplemente el resultado de que Tayuya estuviera en su cuello. ¿Y por qué? Hizo una pausa por un segundo antes de llegar a una conclusión importante. En realidad, no, olvida que te pregunté. No quiero saberlo. Tayuya parecía que estaba a punto de responder cuando sus palabras la desanimaron y la hicieron hacer pucheros. Naruto volvió a prestar atención a Hinata. Entonces, ¿qué te trae a Nami no Kuni? La matriarca Hyuga sacó un pincel familiar de algún lugar de su persona y Naruto no pudo evitarlo. Su risa se escuchó hasta los pisos inferiores del palacio. Solo su pequeño corderito viajaría todo ese camino solo para que le cepillaran el pelo. Apoyó la parte inferior de su rostro sobre sus manos entrelazadas, con una mirada dura que perforaba ciegamente las tierras distantes más allá de su ventana mientras se concentraba en sus pensamientos. No fue inesperado, en realidad no, y estaría mintiendo si dijera que incluso él, el legendario indeciso, no había estado ya contemplando los méritos de hacerlo, pero ahora la decisión ya había sido tomada por él. El daimyo estaba nervioso, muchos de ellos lo estaban, y con razón. La reciente expansión de Inokuni era más que un poco preocupante y sus vínculos con la creciente potencia que era Nami no Kuni crearon una alianza que representaba una porción alarmante del poder global a través de la economía y la gran cantidad de tierra en la que ahora ondeaban los estandartes de Inokuni. Con unos cuantos años de anticipación los ejércitos que Inokuni podría levantar serían una fuerza formidable. No se les podía permitir llegar a ese punto. Noki sabía que era poco probable que el daimyo del fuego, Hiro, estaba seguro, intentara expandirse en un futuro próximo. De hecho, probablemente tardaría décadas, pero el hecho era que incluso darles años de influencia cambiaría para siempre el equilibrio entre las grandes naciones y, a través de ellas, el mundo entero. Tendrían que hacer preparativos para disuadir a Inokuni de mantener una zona de influencia tan grande. Una muestra de practicidad para animarlos a recortar un poco la grasa y reducirla a un tamaño más manejable. ¿Y si Tsuchi no Kuni pudiera conseguir al menos la mitad de Kaze no Kuni en el proceso? Bueno, eso sería una recompensa digna de su buena acción. Es mejor que aprendan ahora que dejar que los disturbios lo destrocen todo en el futuro. Así lo había expresado el daimyo. Noki no solía molestarse en endulzar las cosas. Al parecer, Iwa iba a demostrarle a Inokuni lo mucho que los otros daimyo estaban de acuerdo con sus últimos episodios de expansión. Su mirada se apartó de la distancia y se fijó en la carta abierta que se encontraba inofensivamente sobre su escritorio. Pensar que algo tan simple podía desencadenar acontecimientos tan importantes era algo que probablemente merecía más reflexión de la que tenía en ese momento. Ritenbin no Noki tenía una guerra para la que prepararse. Fin del capítulo.